Estamos en la hora mágica, esta hora que no es la noche, pero todavía no es la tarde, y creo que es la hora perfecta para hablarles de Drácula, el monstruo original. Eh, esta charla pues la vamos a hacer pensando en que se avecina el estreno de una nueva adaptación de la novela de Bram Stoker, esta vez a cargo del director francés Luc Besson, el mismo de La Femme Nikita, el mismo de León, el perfecto asesino o el quinto elemento. Entonces, yo quisiera que ustedes primero pues apagaran los micrófonos y si quieren escribir o hacer algún comentario o pregunta, pues ahí tenemos el chat en caso de cualquier duda para que yo dentro de lo posible se las pueda resolver. Entonces yo creo que ya podemos comenzar. Y quiero comenzar diciéndoles que dos de los personajes que más se han adaptado al cine y a la televisión y que proceden de la literatura son Sherlock Holmes, el famoso detective de Sir Arthur Conan Doyle, y este personaje, el Conde Drácula, que cuenta con más de 200 adaptaciones tanto en formato de series o miniseries como en formato de películas televisivas. Drácula tiene muchas variaciones, muchas variantes. Vamos a tratar de explorar algunas de ellas, la mayoría, pero hay que decir que este año no solo tenemos esta adaptación que se estrena de Luc Besson, sino otra que también vamos a tener este año de un director rumano. Ya les hablaré de ella. Entonces yo creo que podemos comenzar con las influencias que Bram Stoker recogió para construir este libro que es un clásico inmortal de la literatura gótica, que es Drácula. Aunque no hay certeza de que Bram Stoker se haya influenciado directamente de este personaje histórico real, lo más probable es que haya sido así. Estamos hablando de Vlad Tepes, el empalador, que fue una figura de la nobleza de Valaquia y que se dio a conocer por ser un personaje cruel en el campo de batalla y que gustaba de una manera perversa de empalar a sus víctimas. Este Vlad el Empalador se asumió a sí mismo como el hijo de Drácula y quizás de ahí viene el nombre de Drácula. Bram Stoker recoge en 1897 una serie de leyendas, la mayoría celtas o de Europa Oriental, para construir su novela epistolar. Una novela que, hay que decirlo, y esto es algo bien curioso, se ha adaptado más de 200 veces, pero nunca se ha podido adaptar fielmente. Y es porque esta novela es una novela epistolar, está escrita a manera de cartas y son muchos los narradores que hacen parte de esta novela. Entonces, siempre que se adapta, se trata de convertir la historia de este conde, de Jonathan Harker, de Van Helsing, en una narrativa tradicional que no hace parte de la novela original. Pero hay que también decir lo siguiente, el conde Drácula no es el primer vampiro de la literatura. Drácula primero fue mujer. Y es que en 1872, años antes de la publicación de esta novela, apareció una novela corta de Sheridan Le Fanu llamada Carmila y cuenta la historia de una joven seductora que se aprovecha de mujeres inocentes, tan jóvenes como ella, para poderlas poseer, succionando su sangre. Esta novela corta causó mucho escándalo en su época, estamos hablando de la Europa victoriana,
por el subtexto lésbico que incluía y también pues por lo aterrador de pensar en una mujer que seduce a otras para llevarlas al lado oscuro, si así podemos decirlo. Ella en la novela vive en un castillo y representa tanto el miedo como a lo desconocido como la seducción femenina. Ahora, hay otra, eh, llamémosla leyenda, basada en hechos reales, como es la de Vlad el Empalador, que es la de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory fue una noble húngara en los siglos XVI y XVII que fue apodada la Condesa Sangrienta, aunque se sabe históricamente que ella ordenó asesinatos y que era un personaje cruel y posiblemente con algún tipo de trastorno mental antisocial. Lo cierto es que a ella se le atribuyeron cosas como que bebía de la sangre de sus víctimas para mantenerse joven. Y de ahí, de Lady Bathory y de Carmila, dos personajes femeninos, más Vlad Tepes, el empalador, más algunas crónicas orientales y centroeuropeas que hablan de personas inmortales que se aprovechan de la sangre de otros, se construye todo este mito alrededor de Drácula. Vámonos rápidamente al cine, porque aquí podríamos quedarnos horas y horas hablando de este personaje, pero yo quisiera decirles que la primera película que se hizo sobre Drácula está perdida. Es una película que se hizo en Austria, parece que fue una coproducción Austria-Rumania y recibe el nombre de Drácula Halala. Esta película de 1921 sería una película silente y sería la primera adaptación del texto de Bram Stoker. Pero es imposible poder acceder a ella porque en esta época había una poca conciencia de conservar los registros cinematográficos y las películas se proyectaban una y otra vez, se empezaban a rayar por, por los mismos proyectores y cuando se sentía que ya la película había cumplido su ciclo, se le entregaba a recicladores que las volvían, eh, las entregaban a fábricas de zapatos y estas películas terminaban siendo la cubierta de los cordones de los zapatos, tacones, o también se entregaba el celuloide a fábricas de peines para producir peinetas. Entonces, probablemente esta película de Carolee Lajoie terminó en ese destino. La primera película de Drácula, pero lo único que queda son testimonios. Hay otra película que no podría considerarse la primera adaptación oficial del libro de Bram Stoker que sobrevive, pero es una película que sobrevive. Aquí viene la paradoja, pero no tiene que ver directamente con el libro. Se llama Las vampiras, de Louis Felat. Esta película francesa no nos habla de mujeres vampiras. Carmila, Lady Bathory no están ahí presentes. Estamos hablando de un grupo de ladrones, un grupo de criminales. Entonces, esta película la menciono porque lo de las vampiras tiene que ver con estas influencias y obviamente con Bram Stoker, pero se va por el lado de las mujeres criminales. Y curiosamente, Las vampiras, fue una gran influencia para una de las villanas más famosas del hombre murciélago, de Batman, que sí fue una influencia directa de Bram Stoker. Estoy hablando de Catwoman, Gatúbela. Llegamos entonces a la primera película oficial basada en el texto de Bram Stoker que sobrevive, pero que al mismo tiempo casi que no. Nosferatu de Frederick Wilhelm Murnau. Hoy en día esta película, Silente, es considerada como todo un clásico del cine mudo, un clásico del cine alemán y un clásico del cine. Punto. Sucede lo siguiente, Murnau contacta a la familia de Bram Stoker
Bram Stoker ya había fallecido, para poder adaptar Drácula al cine. La familia se niega y Murnau decide con terquedad emprender su proyecto. ¿Cómo lo hace? Cambiando el nombre de Drácula por Nosferatu, que significa algo así como muerto en vida, y deja la estructura narrativa de la novela, digamos que intacta, inclusive nombres de algunos personajes, pero lo hace de una manera no oficial, sin el consentimiento de la familia de Stoker. La película se estrena, tiene un gran éxito, pero la familia se escandaliza, dice, esto no es una versión autorizada, nosotros no autorizamos que se hiciera esta adaptación y demandan a Murnau. Y de esta demanda surge un veredicto y es que se quemen todas las copias de Nosferatu porque hay una violación de derechos de autor. Es uno de los primeros precedentes de derechos de autor en cine de la historia. Dicho y hecho, se queman todas las copias y se da por perdida esta película. ¿Qué sucede? Las versiones piratas que se hicieron en las primeras proyecciones, la piratería existe desde los inicios del cine, permitieron que la película hoy en día sobreviva y se pueda ver en su versión íntegra. Entonces, Nosferatu se podría pensar como la versión pirata no oficial de Drácula de Bram Stoker, pero hoy en día se considera todo un clásico del cine de terror y la película que da origen a todas las innumerables adaptaciones cinematográficas de la novela de Bram Stoker. Dato curioso, Tim Burton, el director que llevó a Batman al cine en 1989 con mucho éxito, se considera un fanático de Nosferatu, la película de Murnau. La adora con toda su alma. Y gracias a ello, para Batman Returns, él crea a un villano que no es de los cómics, es creación de Tim Burton, interpretado por Christopher Walken, que se llama Max Schreck. Y el nombre de este villano, que es la contraparte de Catwoman en Batman Returns y el Pingüino, recibe el nombre del actor que interpretó a Nosferatu en la película de Murnau, Max Schreck. Y la cosa no termina en esta anécdota. El director E. Elias Merrish dirigió en el 2000 una película llamada Shadow of the Vampire, La sombra del vampiro. Una película protagonizada por John Malkovich y Willem Dafoe. ¿Y la película de qué trata? Trata sobre esto. John Malkovich interpreta a Murnau, el director, en el momento en el que se presta a dirigir Nosferatu y busca al actor ideal para que lo interprete y se encuentra con Max Schreck, que lo interpreta Willem Dafoe. Y en la película resulta que Malkovich, o sea, Murnau, se da cuenta que Max Schreck es en realidad un vampiro. Entonces, para poder terminar con su proyecto, él hace un contrato y es, puedes succionarle la sangre a algunos miembros de mi equipo de filmación, no los actores principales, por favor, y te dejo hacer eso con una condición de que me dejes terminar la película contigo. Es una película que mezcla comedia y terror y que le valió a Willem Dafoe una nominación al Oscar por su interpretación de este Max Schreck vampírico. Ahora, la versión que se considera oficial y no pirata de la novela de Bram Stoker llevada al cine no es Nosferatu, por las razones que yo les expliqué, sino es Drácula, la película de Todd Browning de 1931, época en la que se estaba empezando a explorar el sonido en el cine. Esta película se hizo porque Carl Laemmle, el jefe de Universal, en la época del cine mudo, en los años 20, se dio cuenta de que había un nicho muy interesante para explorar y que ningún estudio estaba explorando: el terror.
Básicamente, él decide empezar a adquirir los derechos de novelas góticas clásicas para llevarlas al cine en clave de películas de terror, basándose en lo que se había hecho en los años 20 con el expresionismo alemán en este país. Entonces, él adquiere El jorobado de Nuestra Señora de Víctor Hugo, adquiere también eh, El fantasma de la ópera de Gastón Leroux y tiene gran éxito. Lon Chaney se convierte en el protagonista de estas dos películas silentes y obtiene una gran acogida. Y eso lo lleva a él a adquirir los derechos de Drácula de Bram Stoker, derechos que Universal tiene hasta el día de hoy. Ahora les explico qué pasa con eso. Y se lanza ya con la magia del sonido a hacer la adaptación de Drácula, contratando al actor Bela Lugosi como el conde. Esta película se convierte en un gran éxito de taquilla y hoy se considera como todo un clásico del cine norteamericano y del cine de terror. Bela Lugosi interpreta a la perfección a este conde Drácula, ya menos salvaje como el Nosferatu de Murnau, más caballeroso, más noble, pero también sumamente peligroso. Y esto inicia toda una tendencia que la prensa de la época llamó los monstruos de la Universal, una serie de películas que aunque se iniciaron con El fantasma de la ópera y El jorobado de Nuestra Señora, llevaron a que Universal creciera exponencialmente como estudio, desarrollando películas sobre monstruos clásicos, dentro de ellos Drácula. Ahora, siguiendo con esas líneas, les hablé qué pasó con Matt Shrek, que se volvió villano de Batman y que terminaría siendo interpretado por Willem Dafoe como un actor vampiro. Tim Burton, el que mencioné ya anteriormente como director de Batman y Batman Returns, y quien adora a Nosferatu de Murnau, también es un fanático de la película de Bela Lugosi dirigida por Todd Browning. Él termina dirigiendo en los años 90, en 1994, una película biográfica llamada Ed Wood, que es una película sobre el que muchos consideran es el peor director en la historia del cine, que lo encarna Johnny Depp, su actor fetiche. En esta película se nos muestra cómo Ed Wood, buscando un actor para una película de terror que él quiere dirigir, se encuentra con Bela Lugosi, ya adicto a la morfina y a la heroína y en decadencia, y lo convierte en el actor de varias de sus películas. Martin Landau termina ganándose el premio Oscar interpretando a Bela Lugosi en esta película que para mí es una de las mejores de Tim Burton. Ahora, el éxito que tuvo Drácula con Bela Lugosi dirigida por Todd Browning llevó a que Universal le apostara a secuelas, algo prácticamente sin precedentes en la historia del cine norteamericano. Hoy en día, hacer una secuela o una precuela es algo, digamos que tradicional, pero en esa época era algo extraño, raro. Entonces, el éxito de Drácula llevó a que los estudios Universal, dirigidos por Carl Laemmle, hicieran películas como La hija de Drácula en 1941 y luego El hijo de Drácula en 1943. Perdonen el spoiler, pero en la película de Bela Lugosi, pues Drácula muere, como muere al final de la novela de Bram Stoker, pero deja un legado, una hija interpretada por Gloria Holden y luego un hijo que sería Lon Chaney, quien interpretaría en las primeras películas de los monstruos de Universal al jorobado de Nuestra Señora, Quasimodo, y al fantasma de la ópera. Ahora, el primer universo conectado cinematográfico no fue Marvel ni tampoco DC, fue el universo de los monstruos de los estudios Universal, lo que hoy algunos llaman el Dark Universe, el universo oscuro. Las secuelas de Drácula llevaron también a crossovers, y es que Boris Karloff,
fue el protagonista de Frankenstein, otra película muy exitosa de los estudios Universal, basada en la novela de Mary Shelley, y deciden los estudios hacer una secuela de ambas, La Casa de Frankenstein, donde el monstruo de Frankenstein se encuentra con Drácula. Y luego hacen la película La Casa de Drácula, donde se incluye también a la momia y de hecho también al hombre lobo. Sobre el hombre lobo quiero decirles que la novela de Bram Stoker menciona hombres lobos. En realidad, sobre el hombre lobo no hay una novela primigenia, hay leyendas, pero los estudios Universal deciden apropiarse también del hombre lobo, de la momia, que tampoco es que tenga una novela primigenia, y los mezclan con Frankenstein, con Drácula, haciendo películas donde estos monstruos se conectan, se conocen y pelean. Ahora, las secuelas y las múltiples películas de terror de los estudios Universal llevaron a que el público se saturara y se desensibilizara y empezara no a asustarse, sino a reírse con estas secuelas que cada vez eran más mediocres, hay que decirlo. Entonces, Drácula se empezó a convertir en un personaje paródico en el cine y ya para 1948, Bela Lugosi estaba interpretando al conde Drácula en la película Abbott y Costello, que era un dúo cómico muy famoso de la época, se encuentran con Frankenstein. Entonces ahí vemos cómo Abbott y Costello se asustan con el monstruo de Frankenstein, con el hombre lobo y también con el conde Drácula. Pero quiero decir esto, esta parodia no es mediocre para nada. Es una gran, gran película. Yo recuerdo haberla visto de niño y haberme divertido mucho. Y luego, ya adulto, volví a verla a ver si soportaba el paso del tiempo y me divertí muchísimo. Y encontré que Quentin Tarantino la considera una gran película también. O sea, no soy el único que disfruta de esta gran parodia. Aquí hay otra anécdota maravillosa. Cuando se hizo Drácula de Todd Browning para los estudios Universal y se terminó de filmar, unos realizadores mexicanos le pidieron a Universal que antes de acabar con el estudio donde se filmó la película, lo dejaran para hacer rápidamente una versión de Drácula para ellos. Los estudios aceptaron, me imagino que hubo ahí un contrato monetario interesante, y rápidamente se hizo una película mexicana de Drácula con George Melford como director. Y yo voy a decir esto, y probablemente esto cause controversia, pero no me importa. Esta versión mexicana de Drácula es mucho mejor en ritmo y en actuaciones que la original con Bela Lugosi de Todd Browning. Me parece que está muy bien lograda, me parece que el director Melford logra eh, adaptar al conde de una manera mucho más sofisticada y esta película se convierte en un objeto de culto. Entonces, mientras estaba estrenando Drácula en las salas de cine norteamericanas en 1931, en el mismo año, ahí dice 58, pero es del 31 también, se estrena este Drácula con tilde en la A, que es diferente al Drácula norteamericano y al Drácula de Bram Stoker, que termina siendo un éxito en este país. Tengo entendido que Eugenio Derbez, fascinado con esta historia, está preparando una película sobre la filmación del Drácula mexicano. Esperemos que eso sea así porque me parece fascinante. Ahora, la saturación de los monstruos de Universal llevaron a que los estudios dejaran de hacer estas películas y los dejaran descansar. No más películas de monstruos, dediquémonos a otras cosas, a otros menesteres. Y esto nos lleva a Inglaterra, cuando el cine a color estaba surgiendo y los estudios Hammer, que eran unos estudios pequeños que surgieron en Inglaterra en los 30, decidieron en los años 50 apostarle a los monstruos clásicos. El problema que ellos tenían era que los derechos de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, no eran de ellos, era de Universal. Entonces, ¿qué sucede?
que ellos investigan y se dan cuenta que Universal tiene los derechos de estos personajes para Estados Unidos solamente y para adaptaciones cinematográficas, más no tienen los derechos de las novelas. Entonces ellos deciden adquirir los derechos de las novelas para el Reino Unido y hacer unas versiones inglesas de estos monstruos. Y aquí es donde se origina la famosa era Hammer, que es una era en la que estos monstruos resucitan a todo color, con una, digamos, aproximación más erótica, más violenta, más salvaje. Drácula, de Terrence Fisher, es la que inaugura este ciclo de los estudios Hammer en 1958 y se convierte en un gran éxito, y esto despierta pues la envidia de los estudios Universal, quienes demandan a los estudios Hammer, pero todo se arregla pacíficamente de esta manera. Universal se encarga de la distribución de las películas de Hammer en Estados Unidos y Universal cede temporalmente los derechos de estos personajes para que ambos ganen. Y ahí la cosa termina, eh, digamos que, acordándose sin problema ni para los estudios Universal ni para los estudios Hammer. Christopher Lee es el actor que, según el libro Guinness Records, es el que más ha interpretado al conde Drácula en la historia del cine. 12 veces. Christopher Lee, además, fue uno de esos pocos actores que terminó en los últimos años de vida, estamos hablando de finales de los 80 años de edad, interpretando personajes en películas muy importantes. Él trabajó en Star Wars, trabajó en Lord of the Rings, en El Señor de los Anillos, y se convierte, sí, Saruman, exactamente, y se convierte en una leyenda para las nuevas generaciones. De Christopher Lee valdría la pena hacer una charla porque también fue un héroe de guerra. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero Christopher Lee básicamente es conocido por los cinéfilos como el conde Drácula definitivo, dejando un poco de lado a Bela Lugosi, que de hecho lo interpretó pocas veces. Drácula, de Terrence Fisher con Christopher Lee, se llamó en Estados Unidos El horror de Drácula para diferenciarla de la película de Bela Lugosi. Y tuvo tanto éxito que se llevaron al cine varias secuelas con Christopher Lee como protagonista. Aquí tenemos algunas: Las novias de Drácula o Drácula, el príncipe de la oscuridad. Aquí nuestro conde no muere, sino que revive una y otra vez para imponer el terror en mujeres inocentes. El beso del vampiro es otra de las secuelas que se hizo con los estudios Hammer sobre este personaje. Aquí también quiero decirles algo, y es que esto nos vuelve a llevar a Tim Burton. Tim Burton también se considera un fanático empedernido de las películas de Hammer y siempre ha querido como imitar el estilo cuando trata de meterse en lo que es el cine de terror. Entonces uno ve en su serie Merlina, basada en Los Locos Adams, un cómic convertido en serie, convertido en película y luego en miniserie, y ven cosas como Sweeney Todd, mucha herencia de los estudios Hammer. Drácula surge de su tumba, Prueba la sangre de Drácula, son algunos de los títulos de las varias secuelas que los estudios Hammer hicieron con Christopher Lee. Yo quería compartir con ustedes este póster, que me parece uno de los mejores pósters que se han hecho en la historia del cine y que nos lo dice todo. Estas dos curas me parecen maravillosas para mostrar lo que viene a ser la película Drácula ha ascendido de su tumba. Y sí, cantante de metal, sí, 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 eso también es bien interesante. Las cicatrices de Drácula de 1970, Drácula 1972, donde el pobre conde se tiene que adaptar a los tumultuosos años 70, son otras de las secuelas de los estudios Hammer. Los estudios también hicieron El Hombre Lobo, también hicieron La Momia, también hicieron El Hombre Invisible,
buscando actualizar todo lo que había hecho Universal en los años 30 y 40, y terminaron también saturando al público con estas innumerables películas, porque no solo Drácula tuvo muchas secuelas, sino Frankenstein y la momia también, los ritos satánicos de Drácula, la leyenda de los 7 vampiros dorados, serían ya secuelas decadentes que llevaron a Hammer a volver a su tumba. Dato curioso, Christopher Lee también interpretó al conde Drácula en una pequeña aparición en una cinta protagonizada, perdón, por Peter Sellers, el famoso comediante que trabajó con Kubrick en Doctor Strangelove, el famoso Inspector Clouseau de La Pantera Rosa, y Ringo Starr, uno de los Beatles. Esta película llamada El Cristiano Mágico es una parodia que se burla del poder del dinero, y aquí Christopher Lee termina asustando a unos pasajeros de un barco que es el que le da nombre a esta parodia maravillosa. Volvemos a Nosferatu. Werner Herzog, uno de los grandes directores alemanes de todos los tiempos y admirador de la película de Murnau, quería llevar a la pantalla una nueva versión de este Drácula no oficial, y se lanza con Klaus Kinski a hacer un remake, y es uno de esos pocos casos donde la actualización es tan buena o inclusive mejor que la película original. Nosferatu de Herzog del 79, y con Isabella Gianni como contraparte, es todo un clásico del cine alemán y del cine de terror. Klaus Kinski, uno de los actores más polémicos, los actores más endemoniados que visitó nuestro país en varias ocasiones, encarna a la perfección a este Drácula enfermo, este Drácula decadente, pero también enfermo, obsesionado por el amor de una mujer. Es una película donde Herzog utiliza su estilo bien particular, pero también bebe mucho del expresionismo alemán, que viene a ser germen del cine de terror. Sí, Carmenza, volviendo con Christopher Lee, parece que él fue la inspiración para James Bond. Ian Fleming se inspiró en él porque él fue un agente del servicio secreto. Sí, muchas gracias. Ahora, hay un tercer Nosferatu, y este tercer Nosferatu fue asumido por los estudios Universal. Universal le dice a Robert Eggers, un gran director, el director de The Witch, La Bruja, el director del Faro, hagamos Nosferatu, hagamos un segundo remake, y a mí me parece que este remake es tan digno como la película de Herzog y la película de Murnau. Es una trilogía de Nosferatu de actualizaciones maravillosas. Aquí Bill Skarsgård, eh, que hace parte de una familia de actores bien interesantes y que encarnó a Pennywise, el payaso de It, la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, creo que lo hace muy bien. Y Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, interpreta a la contraparte, a la mujer que sucumbe ante ese amor tóxico del conde Drácula, y pues ahí tenemos la conexión Tim Burton, Johnny Depp, bien interesante. Actualmente Robert Eggers se encuentra trabajando en un proyecto que busca actualizar la leyenda del hombre lobo. Vamos a ver cómo le va. A mí me parece que este Nosferatu funciona muy bien. Y los estudios Universal ya nos están planteando que este Nosferatu quizás es el papá del conde Drácula. Entonces se está haciendo como una versión en la que el conde Drácula viene a ser el hijo de este vampiro primigenio. ¿Podríamos pensar que Carmila es la mamá? Posiblemente. En 1979, Frank Langella encarna al conde Drácula en una película que está muy olvidada, pero yo les diría, si son amantes de este personaje, véanla, porque vale mucho la pena. John Badham es el director, ya fallecido, de Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado en la Noche con John Travolta. Y aquí él lleva a Drácula a una versión canónica, pero que tiene mucho de ese ritmo transgresor del cine setentero
norteamericano. Ahora, eh, este Drácula vendría a ser parte de estos actores que interpretan al conde de manera oficial y definitiva. Entonces tenemos a Bela Lugosi, tenemos a Christopher Lee y encontramos a Fran Langella, que si seguimos con esa comparación con James Bond, vendría a ser George Lazenby dentro de la saga de Bond. Yo diría que Sean Connery sería Bela Lugosi, Roger Moore sería Christopher Lee. Roger Moore fue el que más interpretó a James Bond y este sería el que interpretó a Drácula solo una vez y está en el olvido, pero con una película bien interesante. Ahora, ¿quién sería el siguiente en heredar el manto del conde? Pues ni más ni menos que nuestro gran amigo y actor Gary Oldman. Francis Ford Coppola, obsesionado por la novela y por las películas de Drácula, decidió lanzarse a dirigir esta película como una oportunidad de recuperar la reputación que él obtuvo como gran director por El Padrino parte uno y 2 y también por Apocalipsis Now. El Padrino parte 3 se hizo antes de esta película, fue una película que muchos críticos atacaron, no tanto por la película en sí, sino por la actuación de su hija Sofía Coppola, que después se convertiría en una gran directora. Entonces, Drácula de Coppola se convierte en una oportunidad del director para recuperar eso que de pronto El Padrino 3 lo llevó a ser considerado como un director en decadencia. Pasó lo siguiente, Drácula de Coppola se hizo con Columbia, el estudio que hoy en día hace parte de Sony. Entonces Universal le dijo a Coppola, no se puede, nosotros somos los dueños de la adaptación cinematográfica. Entonces Coppola, de manera ingeniosa, llama a su película Bram Stoker's Drácula para argumentar que está basada en el texto y no es una adaptación de una película de Universal. Esto le permite a él hacer la película con Columbia sin tener que pagarle derechos a Universal y la película termina siendo un gran éxito. Winona Ryder, que iba a ser la hija de Michael Corleone en El Padrino 3, termina protagonizando esta película y Gary Oldman encarna, creo yo, muy bien al conde en decadencia. Yo creo que este conde de Gary Oldman está en la mitad de ser Nosferatu. Sí, es un Drácula enfermo, es un Drácula decadente, pero también es ese Drácula sofisticado y algo salvaje de Christopher Lee y Bela Lugosi. Entonces ahí tenemos esta película que se niega a morir como el conde y que sigue siendo reverenciada por muchos. Ahora, hay unos intentos de actualizar a Drácula para las nuevas generaciones que no son tan exitosos como el Drácula de Coppola, que serían Drácula 2000, una película que se hizo en ese año para inaugurar el nuevo milenio con el Conde, no funcionó para nada bien dentro de mi criterio. Y luego en el 2014 se hizo una película llamada Drácula Untold que buscaba resucitar a los monstruos de la Universal y sería esta una película que marcaría el inicio de un universo de monstruos que se iba a ir conectando gradualmente. El problema fue que se hizo una película llamada La momia con Tom Cruise, que fue un fracaso rotundo para los estudios y eso llevó a que ese proyecto, que iba a incluir a Johnny Depp como el hombre invisible, a Russell Crowe como el doctor Jekyll y a Javier Bardem como el monstruo de Frankenstein, se terminara interrumpiendo, suspendiendo. Ahora, las parodias también han estado en paralelo desde la época de Universal, acompañando al Conde Drácula. Ya habíamos hablado de Abbott y Costello, conocen al monstruo de Frankenstein, que también incluye a Bela Lugosi como el Conde Drácula, pero también tenemos películas como Old Mother Riley Meets the Vampire, donde una ancianita que parece pacífica y débil se enfrenta a Drácula, que es el mismo Bela Lugosi, y termina triunfando sobre el poderoso conde. Aquí también encontramos
Fearless Vampire Killers, una parodia sobre cazadores de vampiros. Y Andy Warhol termina también cautivado por el conde y produce una película eh, que se conoce como Sangre para Drácula, una parodia en la que Udo Kier interpreta al conde que solo puede beber sangre de vírgenes, pero como estábamos en los años 70, encontrar una mujer virgen para succionar sangre pues termina siendo algo imposible y termina acabando con el vampiro. George Hamilton, que en los años 70 hizo una parodia del zorro, también hizo una parodia de Drácula en Amor al primer mordisco. Y una de las primeras películas de Jim Carrey, antes de volverse famoso interpretando al detective de animales Ace Ventura, fue Once Bitten de 1985, una película muy olvidada y con justa razón, pero ahí vemos a Jim Carrey interpretando a un vampiro. En Cuba, Juan Padrón hizo un clásico del dibujo animado latinoamericano, una de las mejores películas de dibujos animados hablada en español y realizada en un país latinoamericano, y es Vampiros en La Habana. En esta película, que es una parodia maravillosa, los vampiros ya pueden habitar el día gracias a Vampisol, una especie de ungüento, de bloqueador solar, llámenlo como quieran, que protege a los vampiros. Y hay una especie ahí de pugna por apoderarse de los derechos de Vampisol. Maravillosa película que tuvo secuela años después, Más vampiros en La Habana. Y Leslie Nielsen, que ahora está otra vez en boca de muchos por la nueva versión de Naked Gun y dónde está el policía ahora con Liam Neeson, interpretó para Mel Brooks la película Drácula muerto pero feliz, una parodia algo irregular, no tan buena como el Frankenstein Jr. que hizo Mel Brooks parodiando pero al mismo tiempo homenajeando a los monstruos de Universal, pero que llega a funcionar gracias al talento que tenía nuestro amigo Leslie Nielsen para la comedia. Eh, Hay una variación bien interesante y es pensar en el vampiro en términos de marginalidad, en términos de racismo. Y eso nos lleva a la película de 1972, Blácula, que luego adaptaría de manera libre Eddie Murphy con Vampire in Brooklyn, el conde Drácula afro habitando esta parte de Nueva York. Eh, este año se estrenó una película de Ryan Coogler, el director de Black Panther, que se llama Sinners, que también nos homenajea y trata de revivir esta idea de el vampiro en clave de marginalidad, racismo y, ¿por qué no?, blues, pactos con el diablo, inmortalidad, todo eso está ahí en esta variante afro. Ahora, Drácula antes de Bram Stoker era mujer, Carmila. También está Lady Bathory, pero también está Lilith, esa segunda Eva que se convierte en una mujer endemoniada. Todas estas variaciones nos llevan a películas como la trilogía Karnstein, que es como un derivado de los estudios Hammer, donde ese aspecto transgresor lésbico se lleva a la pantalla con The Vampire Lovers, Lujuria por un vampiro o Las gemelas del demonio, películas de inicios de los 70 que mezclan mucho erotismo con el terror gore. Ahora, Vampires Lesbos o Vampiras Lésbicas de 1970 ya lleva la cosa al terreno donde estamos en la mitad del erotismo y la pornografía, pero esa idea de la vampira lesbiana que viene de Carmila, pues también hace parte de toda esta mitología sobre el vampirismo. Ganja y Hess es una película que habla sobre mujeres vampiras, pero también se mezcla con esa variante afro. Y pues lo de Ganja ya se lo pueden imaginar. Es una película bien interesante, estaba muy olvidada, pero gracias a Sinners se ha recuperado y vale la pena verla
es una variante experimental muy, muy, muy fascinante. Ahora, dentro del vampiro femenino, encontramos a Grace Jones, que fue una chica Bond bien interesante en los años 80, a View to a Kill, fue ella la coprotagonista con Roger Moore, y una cantante de origen jamaiquino, eh, bien andrógina y sinónimo de mujer empoderada, heredera de Eartha Kitt. Ella interpretó una vampira en Vamp, otra variante vampiro femenino, vampiro afro. Y hay un cómic que originalmente fue publicado por Harris Comics en los años 70 llamado Vampirella, que en el 96 tuvo una adaptación no muy buena, pero sí les recomiendo que revisen los cómics de Vampirella, donde el mito de la mujer vampiro se lleva muy bien, mezclando ese erotismo con el terror. Otras variantes del vampiro femenino los encontramos en la película del 92 Innocent Blood, con la actriz de Betty Blue, Anne Parillo, interpretando a esta mujer que succiona sangre y se niega a morir. Pero de la mujer vampiro yo diría que una de las más interesantes, pero tal vez de las menos conocidas, junto con Ganja and Hess, es Nadja. Es una película del director Michael Almereyda, blanco y negro, que nos muestra cómo el mito de Carmila, Lady Bathory y Lilith se mezclan en una historia surrealista que le debe mucho al cine de David Lynch. De hecho, Lynch produjo la película, fue coproductor de la película y participa en la película como el encargado de la morgue. Peter Fonda también aparece aquí como el conde Drácula y es una película cuyas escenas vampíricas fueron filmadas con una cámara de juguete que lleva a que la pixelación se lleve a un estado creativo. Si tienen la oportunidad de ver Nadia, no se la pierdan. Queen of the Damned mezcla santería, ritos ancestrales africanos, mujer vampiro y la variante afro. Está basada en la saga de libros de Anne Rice de Entrevista con el vampiro. Es una película que fue protagonizada por la cantante Aliyah, que murió trágicamente, y es una película que, aunque es irregular, vale la pena explorar. Y está la película basada en la leyenda de Lady Bathory del 2008, que tampoco le hace justicia al personaje, pero que para los fanáticos es algo obligatorio en términos de recorrido vampírico. Ahora, hay unas versiones, por ahí estaban hablando de cómo en Japón se han hecho varias películas sobre vampiros, animes, hay todo un género de anime de vampirismo, pero aquí no alcanzaríamos a abarcar todo eso, pero también hay películas chinas de artes marciales combinadas con vampirismo, películas mexicanas sobre vampiros y españolas, también hay muchas, pero aquí les dejo una de Corea que se llama Thirst, sangre, sed, ¿sí? Mujeres vampiro, hombres condenados, maravillosa. Y está A Girl Walks Alone at Night, una mujer camina solo de noche, donde la mujer vampira se mezcla con toda la represión a la mujer en el Medio Oriente. De las películas recientes de mujeres vampiro, encontramos una llamada La Invitación. Invitan a un grupo de chicas a una casa en plan vacaciones y se encuentran con que esas vacaciones están condenadas. Pero también encontramos una película muy divertida en la mitad entre la parodia y la película de terror llamada Abigail, que en últimas es un remake de La hija de Drácula, en clave de niña vampira. Y Abigail nos puede servir de puente para hablar de otra variante, que es el niño vampiro, ese niño en apariencia inocente, pero que está condenado a seguir niño o niña de por vida, succionando la sangre de sus víctimas. Aquí encontramos una de las mejores películas sobre vampirismo de la historia, creo yo, que es Déjame entrar, del 2008, que tuvo un remake norteamericano que le hace justicia a la película original
del 2010. Ambas películas funcionan muy bien y utilizan la figura del vampiro para hablar de bullying, para hablar de niños que les cuesta socializar y que encuentran su respuesta en una amistad, pero una amistad maldita. Guillermo del Toro, el famoso director que ahora se encuentra a puertas de estrenar una nueva versión de Frankenstein, debutó en el cine con una película mexicana fascinante con Federico Lupi llamada Cronos, sobre una joya maldita y niños vampiros o infectados, también podríamos pensarlo de esta manera. Y hablando de entender el vampirismo como una infección, también hay que decir que Bram Stoker se influenció en su novela, es el relato primigenio, en enfermedades como la sífilis, como el tifo, como la tuberculosis, enfermedades pandémicas, para la construcción de su Conde Drácula, y Grace y Cronos creo que van por esa línea. Está también la película de los años 80 Friday Night, donde un chico que es fanático del cine de terror por televisión se da cuenta que su vecino es quizás el conde Drácula y le pide ayuda al anfitrión de la serie de televisión que lo ayude, como si fuera Van Helsing, para acabar con ese vecino que puede ser una amenaza. Friday Night, un clásico de culto de los años 80, entre parodia y película de terror, termina teniendo una secuela y luego un remake no muy bueno con Colin Farrell. Y por ahí me preguntaban que qué opinaba de Lost Boys. Me encanta. Me parece que esto nos lleva al vampiro adolescente. Y de Lost Boys nos habla de cómo el vampiro puede ser una metáfora de ese duro paso de la niñez, de la inocencia, a entregarse a ese mundo de sexo, drogas y rock and roll que el director Joe Schumacher logra capturar de una manera, creo yo, magistral en esta película muy entretenida, que tuvo unas secuelas directo a video no muy buenas, pero la original sigue siendo una película muy poderosa y también, como dice Pamela, es una película coming of age muy divertida. Dentro del vampiro adolescente encontramos también The Forsaken del 2001 y otra que ya mencionaron, odiada por muchos de los seguidores de la novela de Bram Stoker y y de estas películas, que es Twilight, Crepúsculo. Stephanie Meyer creó una saga de libros juveniles que calaron con los adolescentes de comienzos del siglo XXI y que luego se convirtieron en una saga de películas que convirtió en superestrellas y galanes para los adolescentes a Robert Pattinson y a Kristen Stewart. Twilight funciona como esa recuperación de la metáfora original de la novela de Stoker. La novela de Stoker tiene que ver con ese miedo victoriano de la pérdida de la virginidad, como si una mujer es poseída por un hombre, pierde la virginidad, sangre y termina convirtiéndose en una mujer perdida. Eso es el mito de Drácula en alegoría psicoanalítica. Entonces, Twilight funciona así. La chica virgen no sabe con quién perder la virginidad. Si con este hombre bestial y de origen humilde, el hombre lobo, o con un chico de estrato mucho más alto, que no es tan salvaje como el otro, pero que le brinda estabilidad. Eso caló muy bien con el público adolescente y Twilight se convirtió en un hito que permitió que el conde de Bram Stoker, en esta variante más romántica que aterradora, sobreviviera. Y esto llevó a unas variantes como el circo de los fenómenos, Circo du Freak, otra adaptación de una saga de novelas que solo tuvo una entrega cinematográfica, o Frostbitten, otro intento ya en Europa de hacer un equivalente de Crepúsculo. Pero yo creo que de estos vampiros adolescentes recientes, la más interesante es esta película Vampiro Humanista, está buscando a una persona suicida para tener una relación. Un título muy largo, pero que funciona muy bien cuando se mezcla
esta desesperanza del adolescente del nuevo milenio con el vampirismo. Es una película, como dice Gisela, hermosa, mucho más inteligente que Crepúsculo, y donde ese rito de pasaje de ser niño a ser adulto se captura muy bien utilizando la alegoría vampírica. Esta otra variante que no podía dejar de lado y es el animal vampiro. Y una de mis primeras aproximaciones al vampirismo la encontré en una película del 78 que no sé cómo me dejaron entrar, yo estaba pequeño, pero me dejaron entrar y me conmovió. Se llamaba Soltán, el perro de Drácula. Y ahí se nos muestra que Drácula no está solo, así como Superman tiene a Crypto, Drácula tiene a Soltán. Y sí, fue distribuida por Cine Colombia. Sí recuerdo que Vampiro Humanista la distribuyó Cine Colombia. La de Soltán no creo. Pero esta película, que hoy en día no aguanta el paso de la edad, me pareció maravillosa. Y les cuento una anécdota. Yo quedé con un interrogante. Si Soltán tiene pulgas, ¿las pulgas se vuelven pulgas vampiro? Eso lo dejamos ahí. Está también la película del 99, malísima, Bats, donde unos murciélagos terminan convirtiéndose en una especie de monstruos mutantes y azotan a un pueblo. Estamos hablando de que ya el animal se convierte en la amenaza y no tanto el animal encarnado en un humano. Sigamos. Está la otra variante, que son los cazadores de vampiros, inspirados en el personaje de Van Helsing. Y ahí encontramos El vampiro y el sexo, que es un título muy sugestivo para una película protagonizada por el Santo, el enmascarado de plata, que se enfrenta al conde Drácula utilizando sus habilidades en lucha libre para derrocar a este conde que quiere apoderarse de muchas mujeres. Esta película es una película que mezcla mucho erotismo con lucha libre y que después terminó adaptándose y editándose para un público familiar más interesado en la lucha libre que en el erotismo. Y esto nos lleva al Santo y Blue Demon, dos luchadores que se unen en una película para luchar contra Drácula y el Hombre Lobo en estas sagas de lucha libre protagonizadas por estos grandes peleadores enmascarados. Ahí quería mencionar al Vampire Hunter D, un personaje inspirado en Van Helsing, pero que se llevó al anime en una serie muy interesante. Y no podemos olvidar a Buffy, la cazadora de vampiros, que originalmente fue una película y que después se convirtió en una serie mucho más popular que la película en la que se inspira. Y ahora estamos también esperando una nueva versión de la serie de Buffy que se va a estrenar dentro de muy poco. Quentin Tarantino escribió un guión que le regaló a Robert Rodríguez, que se llama From Dusk Till Dawn, inspirado en esas películas de vampiros mexicanos, pero también en los estudios Hammer y en las películas clase B, que nos muestra a dos asesinos por naturaleza que cruzan la frontera de México para escaparse de las autoridades, son George Clooney y el mismo Tarantino, y se encuentran con un bar lleno de vampiros mexicanos liderados por Salma Hayek. Una película muy divertida, algunos la odian, otros la amamos, tuvo unas secuelas no muy buenas, no dirigidas por Rodríguez, pero esta llega a ser muy interesante. Y está la película de John Carpenter, Vampires, que se centra más en la acción y no en el terror, en esas figuras de los cazadores de vampiros. Una de las primeras películas de alto presupuesto que se hicieron como adaptación de los cómics de Marvel y que serían como una especie de preámbulo al universo Marvel que hoy nos entrega ya más de 30 películas, fue Blade, el cazavampiros, un superhéroe de Marvel o un antihéroe, llámenlo como quieran, muy poco conocido, pero que fue el primer intento de llevar a la pantalla a un superhéroe de esta editorial. Wesley Snipes encarna a este chico que es maldito porque su madre, embarazada, es
mordida por un vampiro y obviamente él hereda la maldición. Pero buscando vengar a su madre, se convierte en un vampiro que odia a los vampiros y que quiere cazarlos. Y que también es una variante de Blácula y de todas estas eh, películas donde el vampiro es afro. Wesley Snipes interpretaría a Blade el cazavampiros en 3 películas y luego volvería a interpretarlo en Deadpool contra Wolverine. Y Universal no se quiso quedar atrás y cogió a Wolverine, a Hugh Jackman, y lo convirtió en Van Helsing, cazador de vampiros, en una película que iba a ser una saga, pero al final decidieron no hacerlo y dejar solo una película, donde Van Helsing se convierte en un héroe de acción eh, empecinado en acabar no solo con vampiros, sino con todos los monstruos de Universal. Underworld nos entrega una saga. eh, los estudios Sony se encargan de esta saga, donde vampiros y hombres lobo conviven en un universo apocalíptico y una protagonista, maldita como Blade, se encarga de exterminar a todos aquellos que atentan contra la humanidad. Y tenemos también la película de artes marciales La Era de los Vampiros, que mezcla terror, vampirismo y kung fu. Jesucristo también tuvo una película en la que él se convierte en héroe de acción y es el encargado de cazar vampiros. Y piensen en esto, si Cristo convierte el vino en sangre, pues hay una conexión vampírica que le permite ser un gran cazador de vampiros que representarían el dragón, el demonio. La película que pudo haber sido una mejor película porque la premisa estaba muy interesante. Y yéndonos a Rusia, encontramos los guardianes del día y los guardianes de la noche, un grupo de cazadores encargados de que monstruos, dentro de ellos vampiros, que atraviesan dimensiones, no lleguen a la Tierra a hacer de las suyas. Dentro de los cazadores de vampiros también encontramos Priest, un cura que hace parte de una secta subterránea, desconocida, que se encarga de eliminar vampiros en una lucha que los mortales poco saben y que lleva siglos. Y por ahí mencionaban al principio que Abraham Lincoln también fue un cazador de vampiros en esta película que curiosamente está basada en un libro que se llama Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, del mismo autor de Orgullo y Prejuicio Zombie. Life Force nos muestra cómo los vampiros pueden pensarse como extraterrestres, pero también como agentes que llevan a pandemias. Y la miniserie se llevó a la televisión en el 85, pero que aquí curiosamente se estrenó como películas, Salem Slot, pues nos muestra cómo el gran autor del cine de terror también coqueteó con los vampiros en esta saga. Soy leyenda, la novela sobre un hombre que es el único, supuestamente el único sobreviviente sobre la Tierra, tuvo una primera adaptación que se llama El último hombre sobre la Tierra, con el gran Vincent Price interpretando a este personaje, que de día tiene el mundo para sí solo, pero de noche tiene que enfrentarse a vampiros, como en la novela original. Luego, Charlton Heston hizo de Omega Man y Will Smith lo llevó otra vez a Soy Leyenda, pero ya los vampiros se convierten en infectados enfermos. Pero originalmente, tanto la novela como la película de Vincent Price nos habla de vampiros. Y está 30 Days of Night, que también por ahí la mencionaban, basada en un cómic, en una novela gráfica, donde los vampiros encuentran refugio en la Antártida, donde las noches duran mucho y ellos pueden hacer de las suyas. David Cronenberg tuvo un trabajo inicial llamado Rabbit, donde el vampirismo se asocia a una plaga y donde Cronenberg puede hacer de las suyas mostrando cómo una mujer pierde el control de su cuerpo mezclando plaga con vampirismo. Y está también Biohunter, otra vez volviendo al anime, para hablar del vampirismo como una plaga, como una enfermedad. Está también Daybreakers, donde se hace una alegoría
del vampirismo con el SIDA en clave de acción, y Stay Land, donde los vampiros se mezclan con los zombies y se mezclan con los infectados tipo de Last of Us. Daisy, creo que curiosamente esta película la omití. La película de Jim Jarmusch con Tilda Swinton, maravillosa, Only Lovers Left Alive. Y me parece imperdonable porque es una de las grandes películas de vampiros, pero es un vampiro más existencialista que acompaña o sirve de pieza de compañía a The Hunger de Tony Scott, donde David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon interpretan a unos vampiros aburridos por el tedio de la inmortalidad. Abel Ferrara también es una película donde una estudiante universitaria se encuentra con el vampirismo en la adicción, donde se equipara el vampirismo con lo que podríamos llamar esa compulsión a consumir. Maravillosa también. Encontramos dentro de ese vampiro más filosófico, más existencialista, más contemplativo, Cuento de un vampiro, con el trágicamente fallecido Julian Sands. Y obviamente aquí también encontramos la adaptación de la novela de Anne Rice, de Neil Jordan, Entrevista con el vampiro, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, donde estos vampiros, Kristen Dunst, haciendo de vampira niña, pues se enfrentan a algo que de pronto muchos deseamos, pero que puede ser una maldición, la inmortalidad. Vampiro y periodismo. Los periodistas amarillistas, chupasangres, también los encontramos en variantes como Night Stalker, que era un periodista de un periódico amarillista que se enfrentaba a algo muy curioso, y era que todas las noticias que él escribía, que todo el mundo pensaban que era mentira o exageración, eran producto de la realidad. Esta serie de Night Stalker se convirtió en una serie muy interesante, una serie de culto llamada Kolchak. Y está también The Night Flyer, donde el vampiro es también un cronista de la historia de la humanidad. Entrevista con el vampiro también es serie, y me parece que es una serie bien interesante. Están las variantes que se detienen en capítulos específicos o en personajes específicos de la novela de Bram Stoker, como la película El último viaje del Demeter. Es un pasaje de 6 páginas dentro de la novela de Bram Stoker que habla sobre cómo el conde se traslada en barco y se apodera de todos los tripulantes de este, y se hace un trabajo bien interesante en esta película del 23, y encontramos a Nicolas Cage interpretando al conde Drácula como una especie de variante del Bela Lugosi de Todd Browning, pero centrado en el ayudante Renfield que interpreta a Nicholas Hoult, el mismo del Lex Luthor en Superman. Es muy entretenida, es una comedia muy entretenida. Catherine Bigelow también es un clásico de culto donde el pandillismo y el vampirismo se conectan, como en The Lost Boys, y se llama Near Dark, con Bill Paxton, maravillosa. Y está Immortality, también conocida como The Wisdom of Crocodiles, con Jude Law. Eh, Nicolas Cage no solo interpreta al conde Drácula en Renfield, él en los 80 interpreta a un hombre que cree que se ha convertido en vampiro, pero que en realidad está demente, en una película con María Conchita Alonso llamada El beso del vampiro. Y esta película es legendaria por una anécdota, y la anécdota es que él, como actor del método, se comió unas cucarachas y unas moscas vivas para interpretar el papel de manera convincente. Entonces, cuando vean esa película y vean a Nicolas Cage comiendo cucarachas, entiendan que el hombre comprometido con el papel se las comió de verdad. Ahí tienen algo interesante. Y la serie Cuentos de la Cripta, basada en cómics, que se llevó en HBO por varias temporadas, tuvo 2 películas, una llamada Demon Knight y otra llamada Burdel de Sangre, donde las prostitutas son básicamente herederas de Lady Bathory y Carmilla. Hay una variación terriblemente mala, pero yo quería mencionarla porque son de esas películas que hay que ver para creer, y es El robot vampiro. Cojan Robocop
Drácula y ahí tienen el robot vampiro. Y dentro de esas películas que hay que ver para creer está Morbius, basada en un enemigo del hombre araña, donde Jared Leto es el protagonista de una de las peores películas de la saga Marvel. Sigamos. Les había dicho que este año se van a estrenar dos películas basadas en Drácula. Hay una que todavía está por estrenarse, se estrenó de manera internacional la semana pasada, es de un director rumano que se llama Drácula, Radu Jun es el director, y es una película que no he visto, no he tenido la oportunidad de verla, pero me parece que su premisa es interesante. El gobierno rumano quiere devolver a Drácula para sí y le piden a un director, un prestigioso director, que adapte Drácula y que se convierta en la versión definitiva. Y él está en un bloqueo creativo y decide consultar con ChatGPT para armar el guión y termina siendo una película delirante que es la que vamos a ver. Es una sátira ahí a la inteligencia artificial y al mito de Drácula que me parece que puede funcionar. Y la otra es la que dentro de muy poco vamos a ver en cines en nuestro país, que es Drácula de Luc Besson con Caleb Landry Jones, actor que ya había trabajado con Besson anteriormente en Dogman, y esta viene a ser una versión de Drácula en clave romance, en clave acción, pero también en clave de terror. Es la forma en la que Besson le rinde homenaje a un personaje que él adora y con el que creció de niño y que lo llevó a su pasión por el cine. Ahora, el vampiro en la televisión también hay que abordarlo. Están los Monsters, acuérdense que el abuelo era un vampiro, y está el famoso Barnabás de la telenovela de vampiros Dark Shadows, una de las series más longevas en la historia de la televisión, del 66 al 71, pero se transmitía de lunes a viernes. Entonces ahí tienen algo, que es una telenovela que nos habla de una saga de vampiros con mucho de romance, pero también mucho de terror. Tim Burton le rindió un homenaje en la película Dark Shadows con Johnny Depp interpretando a Barnabas Collins. Y pues tenemos el Escuadrón de los Monstruos, donde Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein se convierten en una especie de superhéroes comandados por un niño para resolver crímenes. Lo mismo pasa con Drag Pack, pero ya en clave de dibujos animados. Y no podemos olvidar a nuestro gran Conde Pátula. El Conde Pátula es una de las mejores adaptaciones de Drácula de todos los tiempos. El Patolín con su nana y su mayordomo es inmortal. Y volviendo al anime, Kaibutsu-kun, Kid Monstruo, es la historia de un niño que se puede transformar o transformar su rostro en cuanto monstruo lo desee y que vive en una casa junto con Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Aquí está Kolchak, el reportero amarillista que se enfrenta muchas veces a vampiros que existen en la vida real, pero nadie le cree cuando él hace crónicas al respecto. Y está la serie Cliffhangers, un tributo a los seriales de los años 40, los años 30 de la era dorada de Hollywood, que tuvo un spin-off que se llamó La maldición de Drácula. Por ahí decían que vampiros colombianos se les tiene una serie aquí bien divertida llamada La Hora del Vampiro, con Julio César Luna interpretando al conde Drácula. Y luego tendría un reencauche años después con Arango. Y en México, el niño vampiro Chiqui Drácula también fue un personaje que dio mucho de qué hablar cuando éramos niños en los años 80. Está la serie de Lancia, basada en la película de Tony Scott, y está la serie Buffy de Vampire Slayer, que de hecho fue creada por Joss Whedon, quien más adelante dirigiría Avengers. Está la serie Forever Night, Drácula como antihéroe. Está Angel, el spin-off de Buffy la Cazavampiros. Está The Vampire Diaries, una serie muy longeva y que
va por la línea de Crepúsculo, pero yo diría que de series, con el perdón de Pátula, True Blood es una de las mejores series sobre vampiros de todos los tiempos. True Blood, como dice Eva, es espectacular. Dicen que van a hacer un reboot, espero que la dejen quieta, porque esta serie de principio a fin es maravillosa. En cómic, quería mencionar que Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger, tuvo dentro de su inspiración a Drácula, entre otras cosas, como el zorro. Entonces, esa conexión de Batman con el Conde Drácula se ha llevado en varios cómics a unas variantes muy interesantes, como qué pasaría si a Batman lo mordiera el Conde Drácula y se volviera Batman Drácula y Alfred se convirtiera en Renfield. Eso es una premisa bien interesante. Y no sé si sepan, pero hay un enemigo de Batman que es Man-Bat y es un vampiro hombre, no un hombre vampiro, un químico que por tratar de emular a Batman termina convirtiéndose en un monstruo sediento de sangre. Marvel tiene unos cómics que se llaman La tumba de Drácula y este Drácula, villano antihéroe, comparte muchas veces con Werewolf at Night, el hombre lobo de noche, que es otro antihéroe de Marvel inspirado en los monstruos clásicos, que ese ya tuvo un especial con Gael García Bernal como protagonista. Estamos esperando que la tumba de Drácula se pueda hacer. Está el famoso Morbius y también Blade de los cómics de Marvel. El doctor Langstrom, Elliot C. Mamba, es bien interesante. Y dentro de las mujeres vampiro encontramos a la vampirella de Harris Comics, pero también un cómic que surge en Italia y que también tuvo adaptaciones hechas en Colombia, Sukia, basada en la actriz Ornella Muti, y es un cómic muy erótico que habla sobre una mujer vampira antihéroe. Y encontramos también pues la novela de Terry Days and Night, la novela gráfica.